Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al encuentro con las informaciones. Latitud Bolivia Noticias. Comenzamos con nuestro repaso informativo. Un audio que fue usado por el expresidente Evo Morales como parte de una denuncia habría sido creado por inteligencia artificial. Esta situación ha develado una vez más de que se debe tener bastante cuidado con las denuncias que se realizan. Y en esa misma línea, varios parlamentarios le han pedido responsabilidad al exmandatario para que pueda realizar sus denuncias y que éstas finalmente puedan ser fundamentadas. La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación, AGETIC, comunica que tras la suspensión de la aplicación del Decreto Supremo 5143 por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, se ha procedido con la suspensión del proceso de contratación para la implementación de una infraestructura tecnológica con una inversión importante, pues recordemos que algunos medios de comunicación habían reflejado una noticia en la cual se daba cuenta que la AGETIC, en el marco del Decreto Supremo 5143, habría tramitado la compra de infraestructura tecnológica para derechos reales. Sin embargo, la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional habrían frenado tal intención. Sin embargo, continúan las repercusiones a nivel político y social con referencia a ese proyecto que fue presentado por el presidente Luis Arce Catacora y finalmente se convirtió en un decreto supremo. Gremiales del país se reunieron de emergencia y tras un ampliado realizado en Tarija, han dado 72 horas al gobierno para abrogar el Decreto Supremo 5143 sobre derechos reales. Pero asimismo, en la agenda de peticiones al gobierno, han señalado de que es importante abordar la escasez de dólares, que en algunos casos está incrementando los precios de productos de primera necesidad, como también insumos para el funcionamiento de la industria en nuestro país. En este sentido, existe preocupación en el sector de los gremiales. El presidente Luis Arce Catacora conversó con su homólogo Vladimir Putin. Sin embargo, esta conversación también ha generado una serie de críticas. Uno de los que expresó su sentimiento con referencia a esta conversación fue el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, que recordó a Luis Arce Catacora que Bolivia es un país pacifista y en este sentido el exmandatario rechaza todas las acciones que se llevan adelante en el marco de la invasión a Ucrania. La Procuraduría solicita congelar acciones de la empresa Gerimex implicada en el caso Piscinas. Vamos con esta nota especial para conocer mayores detalles. Muchas gracias. Hablemos ahora de litio. La Procuraduría General del Estado solicitó a la justicia el congelamiento de las acciones de la empresa Gerimex SRL de propiedad de la familia Garafulic, que logró varios contratos. Se conoce que al menos 8 de ellos habrían sido directos para el proyecto de litio, que finalmente quedó estancado. Esta información la dio a conocer el Procurador General del Estado, César Siles, quien además aseguró que hay otras personas implicadas en estas investigaciones que serán convocadas por la justicia. En este marco se ha remarcado de que todos aquellos que estén involucrados en este tema serán convocados por la justicia. El objetivo de esta solicitud finalmente es el de poder recuperar los recursos, dijo la autoridad. Latitud Bolivia.
Noticias de actualidad. Latitud Bolivia Noticias. Continuamos con más informaciones. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, expresó su molestia por el incumplimiento de algunos exportadores a un acuerdo que se habría rubricado con el sector el pasado 19 de febrero. Pues las autoridades del gobierno central han pedido a los exportadores que puedan traer al país toda la cantidad de divisas que se genera a partir de las transacciones internacionales que se realizan. Sin embargo, el ministro de Economía ha señalado que entre 25 y 30 grandes exportadores de Bolivia no estarían cumpliendo a cabalidad con este acuerdo. El promedio salarial no muestra una mejora en el poder adquisitivo. Varios analistas económicos están bastante preocupados, pues dicen que el dinero no alcanza para nada con la subida semanal de los productos de primera necesidad. Vámonos ahora con las noticias hasta Santa Cruz. Se empantanó el diálogo entre productores y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. El bloqueo de carreteras hacia la ruta de los valles se mantiene. En este sentido, el gobernador del departamento de Santa Cruz, hablamos de Luis Fernando Camacho, ha expresado su criterio con referencia a este tema. Los agricultores de los valles cruceños decidieron bloquear la carretera en protesta por la falta de diésel y por la burocracia y malos tratos que les dispensa la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el abastecimiento. Los agricultores de los valles cruceños, para venderles diésel en los surtidores, les exigen una serie de requisitos. Esta situación ya habría cansado a los productores, quienes han empezado con medidas de presión. Y a propósito de Luis Fernando Camacho, el defensor del pueblo, Pedro Calizaya, prácticamente se lavó las manos con su traslado, pues señaló de que la autoridad judicial tiene que generar el espacio para el cumplimiento de su decisión de que Camacho sea trasladado hasta Santa Cruz. La Defensoría del Pueblo no va a hacer cumplir la decisión de un juez. De esta manera, Pedro Calizaya desestimaba una participación más activa de su oficina en este asunto. Pero volvemos a hablar sobre el transporte. Hemos estado con nuestros compañeros de trabajo en inmediaciones de la terminal de buses de La Paz para constatar si realmente se habría logrado normalizar el flujo de vehículos, especialmente en el eje troncal de nuestro país. Como ya hemos señalado hace unos instantes, en la parte de los valles cruceños continúan las medidas de presión. Muchas gracias. Pese a que se había anunciado que trabajadores del volante a nivel de larga distancia van a empezar con unas movilizaciones, nos encontramos en la terminal de buses de La Paz, donde la noche de este domingo se habían suspendido algunas salidas precisamente frente a ese anuncio de paro nacional y bloqueo de carreteras. Sin embargo, al momento podemos apreciar total normalidad en el flujo de pasajeros, como también la venta de pasajes. Esta es la actualidad informativa que les podemos presentar desde la terminal de buses de La Paz, donde reiteramos la atención es totalmente normal, pese a que la noche de este domingo se había determinado suspender de manera provisional la salida de buses de transporte público, esto ante la amenaza de bloqueos que habían realizado
los conductores del transporte de larga distancia, quienes solicitaban que se pueda realizar un tratamiento salarial justo, y en esa medida entonces se anunció tal medida de presión, pero la misma parece que no se ha logrado materializar. No sabemos si por alguna solución a la que se habría arribado o por falta de coordinación con algunas regionales a nivel nacional. Con este reporte. Latitud Bolivia. Noticias de actualidad. Tenemos más informaciones. Vicepresidenta del MAS del ala arcista, Julia Ramos, ha sido sobreseída en las investigaciones del caso denominado Fondo Indígena. En marzo de este año, Julia Ramos había pedido al actual viceministro de Desarrollo Rural y Tierras que pueda desestimar la denuncia. Y al parecer ya se habría dado luz verde a esta petición, porque Julia Ramos, reiteramos, ha quedado sobreseída de este proceso de investigaciones. Periodista Tufi Are habla sobre una encuesta de la empresa Ipsos Mori que ha hecho un balance sobre el primer trimestre de este 2024, donde la percepción de que el país va en dirección incorrecta es altísima. En Santa Cruz y Cochabamba, la percepción negativa, según señala el periodista, es muchísimo más acentuada. La diputada Luisa Nayar, vicepresidenta de Comunidad Ciudadana, ha señalado de que existe preocupación por todo lo que ocurre en nuestro país. El lema que maneja actualmente Comunidad Ciudadana es el 2025 se van. Latitud Bolivia Noticias. El rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno Vicente Cuellar, señala que causa gracia que una encuesta que fue publicada por la organización CELAC como uno de los principales líderes de la oposición a Manfred Reyes Villa. Según el análisis que hace el rector de la Universidad, Gabriel René Moreno, existe afinidad política entre Luis Arce Catacora y Manfred Reyes Villa. En este sentido, esta situación le restaría importancia y valor académico a esa consulta. Se registraron en gran parte de la jornada de este lunes en La Paz grandes filas de vehículos, especialmente de transporte interdepartamental, que procuraban cargar combustible en la avenida Montes. Presidente del Banco Central de Bolivia ha brindado una conferencia de prensa en la cual ha señalado que existe una gran aceptación al bono del Banco Central de Bolivia que desde que se lanzó habría logrado recaudar al menos 58 millones de dólares. Sin embargo, en el marco de esta conferencia de prensa se ha dado a conocer algo bastante preocupante. Esto tiene que ver con la cantidad de dinero que el país debe por concepto de deuda externa. La misma ascendería a 13.500 millones de dólares. Esta cifra ha llamado la atención del periodista Marco Zelaya, quien ha recordado que Evo Morales y Luis Arce Catacora recibieron un país que se había beneficiado de las condonaciones de la deuda externa, del IPIC y también de las casi inexistentes obligaciones externas. Luego de el periodo de mandato de ambas autoridades se habría despilfarrado el dinero, según el periodista, lo que ha derivado en estas cifras que son bastante preocupantes
y que tienen que ver con el monto que el país debe a diferentes organismos. Continúan las investigaciones en contra del ex ministro de Educación Edgar Pari. De acuerdo a un informe de la Procuraduría General del Estado, el patrimonio del ex ministro de Educación Edgar Pari se habría incrementado en 110,000 bolivianos, de 110,000 bolivianos a más de 1.100.000 cuando dejó el cargo en el Ejecutivo. Además, se detectó que es accionista de una segunda empresa, informó el abogado Abel Loma. Esta situación llama mucho la atención. De igual manera, se está cuestionando a el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Guaitari, a quien acusan de igual manera de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, existían algunas sospechas en el sentido de que Jerjes Mercado estaría detrás de estas denuncias. Sin embargo, ha reiterado de que no es quien está detrás de la denuncia contra Israel Guaitari. El jefe de bancada del Movimiento al Socialismo, Jerjes Mercado, negó este lunes que estuviera detrás de la denuncia en contra del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Guaitari, quien es investigado por presunta legitimación y ganancias ilícitas. Y algunos dirigentes campesinos como el Jiriri Apumalcu del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo ha pedido que Guaitari pueda dar un paso al costado, pues dice que estaría haciendo quedar mal al norte del departamento de Potosí. Según el diputado Alberto Astorga de Comunidad Ciudadana, la propuesta de ley del ministro de Gobierno, lo ajeno no se toca, tendría algunos toques al estilo del presidente Bukele. Sin embargo, dijo que la propuesta como tal no tendría mucho futuro, pues existen algunos impedimentos de orden constitucional. Y sobre el caso Odalis continúan las investigaciones. Se han trasladado tanto el principal acusado como autoridades y expertos en la realización de pericias hasta los Yungas para procurar hacer una recreación de los acontecimientos y dar finalmente con el paradero de Odalis. La alcaldesa de la Ciudad del Alto se refirió al proyecto de nuevo aeropuerto. No se va a construir en un mes o año. Buscar los recursos para financiarlo es imposible en estos momentos. Sin embargo, desde ya hablar de un traslado del aeropuerto ha generado una serie de susceptibilidades porque varios sectores sociales han salido a marchar y señalaron que más de 1,000 familias dependen del movimiento económico que genera el aeropuerto de esa ciudad. Evistas desafían al Procurador General del Estado, César Siles, por su anuncio de procesar a Evo Morales. Le pidieron que vaya al trópico de Cochabamba y encarcele a todos los habitantes de esa región del país. Ahora les presentamos, para finalizar esta entrega informativa, una nota especial sobre los cables de empresas de servicios en la Ciudad del Alto que se constituyen en un verdadero riesgo para la población. Muchas gracias. Estamos en la Ciudad del Alto y ahora vamos a hablar sobre un problema que se presenta de manera recurrente en varias ciudades de nuestro país. Los cables de telecomunicaciones, etcétera, se encuentran en lugares inapropiados. Y fíjense, estamos en este momento en una pasarela. Sin embargo, tenemos un cable grueso que pasa por en medio de la misma.
Vamos a apreciar con la cámara cuál es la altura que tiene este cable y resulta ser algo bastante peligroso, sobre todo si alguna persona de gran estatura pasaría por el lugar. Pero vamos a continuar nuestro recorrido simplemente para mostrarles cuál es la complejidad de este problema de la distribución de cables en la ciudad del Alto. Ahí podemos apreciar un poste en el cual existe una infinidad de cables de diferentes empresas. Si nosotros seguimos bajando de la pasarela en la que nos encontramos, podemos tener acceso. Fíjense la distancia entre la pasarela y los cables. Podríamos tocar cualquiera de estos cables e inclusive sufrir algún tipo de accidente. Seguramente las autoridades deberán en algún momento tomar algunas previsiones para solucionar este problema, porque se encuentran muy cerca estas instalaciones del lugar donde los ciudadanos habitualmente transitan, y aquí delante mío está la Universidad Pública del Alto. Por tanto, esta pasarela es bastante utilizada cada día por las personas que circulan por este lugar. Con este reporte especial volvemos a Estudios Centrales. Latitud Bolivia. Noticias de actualidad.